Mi nombre es Tomás Federico Arias Castro, integrante de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas y expresidente de esta corporación entre el año 2017 y el 2019. Me corresponde hablar en esta ocasión sobre la vida, obra y derroteros de don Gregorio José Ramírez Castro, uno de los firmantes del Acta de Independencia. Don Gregorio nació precisamente en la antigua localidad de Villanueva, actual ciudad de San José, el 23 de marzo de 1796, en el hogar de don Gregorio Ramírez Otárola y doña Rafaela Castro. Desde muy pequeño aconteció una lamentable circunstancia para el pequeño, pues sufrió de una asma crónica, lo que hizo que sus papás decidieran entonces, por esa circunstancia, trasladarse a vivir a la antigua Villahermosa, actual ciudad de Alajuela. En efecto, esto incidió muy positivamente en la salud del pequeño. Lo que pasa es que cuando ya crece y se convierte en un adolescente, para todavía mejorar más su salud, se traslada al puerto de Punta Arenas y esto va a convertirse en uno de los elementos principales de su vida porque va a tener la valiosa oportunidad de iniciar trabajos en la carrera marina. ¿A qué nos referimos? Va a tener contacto con varios capitanes de puerto, marineros y personeros de buques mercantes que lo llevan finalmente a tomar la decisión de embarcarse a partir del puerto de Punta Arenas en una serie de viajes que a partir de 1811 y hasta 1818 harán que don Gregorio tenga dos grandes consecuencias. Por una parte, su carácter se empieza a convertir en bastante indómito, en bastante fuerte, dadas las circunstancias fortísimas que implicaba la carrera marítima, y por otra parte, y muy importante, empieza a conocer en los puertos de lo que era América del Sur y América Central ideas, ideologías y tesituras sobre el republicanismo, y lo cual va a incidir profundamente en su pensamiento respecto de estos idearios. ¿Qué pasa entonces? Ya para 1819 Ramírez regresa a Costa Rica convertido ya en un hombre y resulta ser que en aquel momento se le designa para ser parte de la milicia costarricense. Se le da el rango de cabo y se le va a dirigir a un punto llamado Las Mazas, que está actualmente en las inmediaciones del Puerto Caldera, que era precisamente el sitio en el que se vigilaba todas las operaciones marítimas y comerciales de la costa pacífica. Lo que pasa es que Ramírez no se siente bien a gusto en un cuartel, en un regimiento, renuncia a este puerto militar y vuelve a su periplo como marinero. Cosa interesantísima para nosotros los costarricenses, porque en 1820, y nosotros diríamos de manera esencial para la historia de nuestro país, va a ser el encargado de que se exporte el primer quintal de café que se había cosechado en Costa Rica, el cual va dirigido al puerto de Panamá. Lo sucede el hecho de que no decide mantenerse más de un año en estas actividades, vuelve a incorporarse a la milicia costarricense hacia inicios de 1821 y, cosa curiosa, se le eleva el rango militar y ahora se va a convertir en capitán de lo que en historia se conoce como el Destacamento Militar del Sur, es decir, de la fragata que viajaba desde el Golfo del Tempisco, Golfo de Nicoya, hasta Punta Urica, vigilando todo el tráfico comercial que Costa Rica tenía en aquel momento. Es aquí donde se produce el segundo gran punto de inflexión de Ramírez Castro. Porque llegado 1821 y precisamente en la coyuntura en la que se va a dar todo el proceso independentista, debemos de recordar que tras la llegada a nuestro país del primero y segundo bando de la Diputación de León, es decir, aquellos documentos que venían precisamente de la Diputación de León a la cual pertenecíamos y en la que nos anunciaban todos los procesos independentistas que habían sucedido en el Virreinato de la Nueva España, Ciudad de Guatemala, Comayagua y El Salvador, cuando nuestras autoridades se enteran de esto, convocan a una junta de delegados de los ayuntamientos. Véase que su nombre claramente lo dice. Representantes de los municipios para que tomemos una decisión sobre nuestra autonomía. ¿Y quién resulta escogido por la ciudad de Alajuela? Nada más y nada menos que don Gregorio José Ramírez. En esta situación, don Gregorio participa activamente en las discusiones, en los debates y en las circunstancias que este órgano emite, y de esencial importancia es que toman la determinación de que dentro de 3 días después del 25 de octubre se van a volver a reunir por segunda ocasión para tomar una decisión definitiva. Es aquí
el momento histórico exacto en que don Gregorio José Ramírez, junto con otros 27 representantes, tanto de la Junta de Delegados de los ayuntamientos como de la Municipalidad de Cartago, van a suscribir el lunes 29 de octubre de 1821 el Acta de Independencia de Costa Rica, momento en que se rompe el nexo jurídico-político con la corona española y asumimos nuestra plena autonomía y soberanía. He ahí lo importante del papel de don Gregorio como parte de uno de estos rubricantes. Ya a continuación, cuando Costa Rica asume su propio derrotero político, don Gregorio va a convertirse en el integrante del órgano que sucede al anterior, porque se funda una Junta de Delegados de los Pueblos. Siempre manteniendo la representación de Alajuela, Ramírez se mantiene en ese cargo y así es como lo encontramos siendo uno de los asistentes a varias de las reuniones de este órgano. Lo que sucede es que al final se retira en el mes de diciembre y volveremos a ver a don Gregorio participando en política ya en 1822, cuando se le nombra alcalde segundo de la ciudad de Alajuela, pero en concomitancia, integrante o representante por la ciudad de Alajuela ante la Junta Electoral que estaba dirigiendo a Costa Rica en términos regionales, o sea, tiene los dos cargos al mismo tiempo. Sucede en el caso de Ramírez que no se mantiene por mucho tiempo. Recordemos que era un hombre curtido por las actividades marineras y efectivamente su tercera y última incursión vuelve a ocurrir en 1822, cuando renunciando a sus puestos que hemos hecho cita, se reincorpora a las actividades marítimas y cosa curiosa, se dirige a Colombia, Ecuador y Perú, que estaban en plena ebullición de los procesos independentistas de cada una de esas situaciones, y lo que sucede es que Ramírez se nutre de todos esos principios, de todas esas ideologías y sobre todo de aspectos del republicanismo que lo van a marcar de una manera total. Es así como a lo largo de 1822 Ramírez no está presente en el territorio costarricense. Sus actividades marineras precisamente hacen que al viajar a Colombia, Ecuador y Perú vaya a imbuirse de todos esos idearios y cuando finalmente decide regresar a Costa Rica se encuentra con una situación política totalmente distinta. Resulta ser que nuestra provincia había tomado la decisión de unirse al primer imperio mexicano instituido por el general Agustín de Iturbide Aramburú, quien en junio de ese año asume la condición de Agustín I. Esto convierte a nuestro país entonces en un territorio adyacente precisamente a este imperio, como lo habían sido las otras provincias del otrora Reino de Guatemala, y cuando Ramírez se da cuenta de esta situación, por supuesto no está de acuerdo. Era de las personas que se habían opuesto a ese tipo de uniones, a ese tipo de conjunciones territoriales, y se encuentra que su pensamiento no está solo, sino que varios costarricenses opinan de la misma manera. Por lo anterior, cuando precisamente este nexo con el imperio mexicano empieza a ser ahora sí cuestionado de manera fortísima, sobre todo por la ciudad de San José, se va a tomar la decisión de convocar por primera vez en la historia de Costa Rica a un Congreso Provincial, es decir, a un órgano que ya no sea una junta de delegados de los ayuntamientos ni una junta de delegados de los pueblos, sino que adquiere el carácter de representatividad jurídica y política de todos los pueblos y ciudades que estaban en ese momento existiendo en nuestro país. De la misma manera que había ocurrido en los dos órganos anteriores, Ramírez Castro por tercera vez en su vida asume la representación como legado de Alajuela. Y entonces, en esta coyuntura, ocurre lo previsible. Los integrantes de este órgano se reúnen y deciden romper el nexo con el primer imperio mexicano y Costa Rica asume de nuevo la plena soberanía que se había establecido desde el 29 de octubre de 1821. Lo que ocurre es que, lejos de que esto trajera la paz y la armonía, ello no sucedió así. Resulta ser que al instalarse lo que en historia política de Costa Rica se conoce como la Diputación o Triunvirato, a partir de marzo de 1823, los localismos regionales y políticos de los costarricenses van a provocar la primera ruptura del orden constitucional, es decir, el primer golpe de Estado y la primera guerra civil que acontece en nuestro país a partir precisamente del 29 de marzo, cuando las provincias de Alajuela y Heredia se van a soliviantar en contra de la autoridad precisamente general costarricense y se inicia lo que se conoce como la Guerra de Ochomoco.
En este momento preciso se da el tercer punto de inflexión en la vida de Gregorio José Ramírez, quien estaba en Alajuela, recordemos, por sus problemas de salud, y que va a ser llamado por los representantes de San José y la citada ciudad alajuelense para que asuma el liderazgo militar y castrense de las tropas que se quieren organizar para ir a luchar contra Cartago. Gregorio José Ramírez acepta el encargo, se le nombra comandante general de armas de Alajuela y un día después, el 1 de abril, comandante general de armas de San José. Con este título y estableciendo una milicia de 3.000 soldados, va a personarse a las inmediaciones de lo que actualmente se conoce como el Alto de Ochomogo, obviamente en la provincia cartaginesa, donde las tropas de esa localidad se habían instalado. Y ahí, precisamente, a partir de las 6 de la mañana del 5 de abril, sábado para ser exactos, de 1823, se va a iniciar la primera y lamentable guerra civil costarricense que va a durar 3 horas y que hacia el final de las 9 de la mañana obliga al repliegue de las tropas cartaginesas, quien dándose cuenta que no pueden contener no solamente la contundencia, sino la táctica con la que Gregorio José Ramírez los ha atacado, van a huir y se van a refugiar en la ciudad de Cartago. Gregorio José Ramírez inmediatamente da la orden de que las tropas avancen por los flancos y finalmente llegan en horas de la tarde a la ciudad de Cartago. ¿Qué sorpresa se encuentran? Un pueblo fantasma y abandonado. Todos sus habitantes se habían retirado ante el miedo probable de que Gregorio José Ramírez desatara un contundente castigo contra el pueblo cartaginés, y para su sorpresa no fue así. Como lo demuestran los documentos en el Archivo Nacional que resguardamos hoy en día, Ramírez lo único que hace es publicar un bando en el que invita inmediatamente a los cartagineses a volver a la ciudad de Cartago. ¿Por qué? Porque, como él ha dicho, ya hay suficientes muertos y ya hay suficientes heridas que sanar que todavía están en Ochomogo y él no viene a hacer más. Con esto lo único que se hace es arrestar a los líderes principales del movimiento, cuyos nombres son don Joaquín de Oramuno Muñoz de la Trinidad y José Santos Lombardo, quienes van a ser arrestados y trasladados a la ciudad de San José. Y cuando Gregorio José Ramírez, quien pudo, dado su cargo de comandante general, haber tomado algún tipo de vindicación respecto de esta gente, no lo hace y entrega a estos prisioneros, como en derecho correspondía, a la autoridad judicial para que se les juzgue por el delito de sedición. Inmediatamente Gregorio José Ramírez, recordemos, dueño de la situación política, entrega el poder político, y esto es tal vez el elemento más importante en su biografía, a las autoridades del Congreso Constituyente, y al hacer ese traslado de dominio jurídico de esta autoridad, Gregorio José Ramírez se desprende de esta circunstancia y el Congreso, en premio a todo el esfuerzo y a toda la valía que había hecho, simplemente lo que hace es refrendar su cargo de comandante general del ejército. Ya después de estas circunstancias, el Congreso Constituyente determinará el inicio de los procesos por los delitos de rebelión y de sedición contra los acusados. Gregorio José Ramírez, en su cargo de comandante general, va a ser quien dirija muchos de estos procesos, que al final terminan en una serie de condenas sobre todo orden pecuniario. Y finalmente, cuando está en esta coyuntura, empiezan lamentablemente para su persona a rebrotar otra vez los problemas graves de salud que por el asma se le habían exacerbado lamentablemente. Esto lo que lleva entonces es a que Ramírez tome la decisión de trasladarse otra vez a la ciudad de Alajuela. Y estando en esta localidad, su salud se vuelve a agravar y dándose cuenta que está teniendo peligro real su vida, entonces decide separarse del cargo de comandante general. Es en este momento que la tercera Junta Superior Gubernativa que regía a nuestro país en aquel momento toma una decisión muy justa. Por primera vez en la historia de Costa Rica se le da el título de brigadier de honor a un costarricense y también se le da el título de sargento mayor del ejército, es decir, un reconocimiento militar a las improntas que había hecho por la recién independizada patria que estaba aconteciendo. Lamentablemente, para diciembre de 1823, Gregorio José Ramírez entra en un estado de agonía, su asma no ha logrado controlarla, se ha agravado, emite su testamento y pide específicamente dos cosas. Uno, que sus pocos bienes sean entregados a su madre, doña Rafaela, y número dos, que para el momento en que se vaya a amortajar su cadáver, se le haga con el hábito de la Orden de San Francisco y que su uniforme, que había participado en la guerra de Ochomogo, se le coloque a los pies en su ataúd. Efectivamente,
El 4 de diciembre de 1823, Gregorio José Ramírez muere a la muy sorprendente edad de 27 años, con la sorpresa que se han llevado los historiadores desde hace 200 años, que una persona tan joven hubiera tenido una impronta tan determinante en la historia de nuestro país, y cumpliendo su testamentaria, su cadáver fue amortajado con el hábito de la Orden de San Francisco y depositado efectivamente en el antiguo cementerio general de Alajuela. Esto lo que llevó es que se convirtiera no solo, como lo hemos explicado, en uno de los firmantes más ilustres del Acta de Independencia de Costa Rica, sino en uno de los artífices de que esta independencia se hubiera podido conjugar en 1823. Lamentablemente, con el paso del tiempo, su memoria se fue diluyendo y sería hasta inicios del siglo XX cuando el eximio abogado y diplomático Pedro Pérez Celedón vaya a hacer su primera biografía, la cual seguirá con otra serie de historiadores que se dedicarán a dilucidar su vida, y en 1941 por fin la Municipalidad de Alajuela crea la Plaza Gregorio José Ramírez, que malmente se llama actualmente la Plaza del Carmen, no se le da ese nombre, y desde 1971 el Congreso de la República lo declara muy justamente benemérito de la patria, mismo año en que Alajuela decide crear el Colegio Gregorio José Ramírez en Alajuela, hasta que en 1979 se crea el Plan Nacional de Desarrollo bajo el gobierno de Rodrigo Carazo, que llevará el nombre Gregorio José Ramírez Castro, y actualmente una urbanización de Alajuela lleva su nombre en honor a este héroe de la independencia, que lamentablemente termina con una circunstancia, diríamos nosotros, irónica. Para cualquier costarricense que quiera hoy en día ir a visitar la tumba de don Gregorio José Ramírez e ir a hacer un homenaje, no puede hacerlo. Desde el siglo XIX, como muchas de las cosas de nuestro país, se perdió. Y hoy en día, aunque se ha tratado desde varias instituciones de localizar su tumba, ello no ha sido posible porque la lápida se perdió para siempre. Y lo único que existe hoy es un monumento dentro de las instalaciones de ese camposanto en honor a él, que se inauguró en 1988, el cual le recuerda a todos los costarricenses cuál fue uno de los firmantes más ilustres y más eximios del Acta de Independencia de 1821.